parte, que países como Estados to get out of harm's way. Cientos de personas murieron y miles resultaron heridas el lunes en Líbano debido a una andanada de bombardeos israelíes. Según el Ministerio de Salud del país, entre las víctimas hay una veintena de niños, además de parte, Hezbollah anunció que lanzó en respuesta cohetes contra 3 objetivos en el norte de Hezbollah, poderoso actor político y militar en Líbano, abrió un frente en la frontera con Israel hace casi un año, tras el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, en apoyo a su aliado islamista Hamas, que está en el poder en ese territorio palestino. Los intercambios de artillería se multiplicaron desde la ola de explosiones la semana pasada de víveres y walkie-talkies utilizados por miembros de Hezbollah a que países como Estados Unidos y China exhortaron a sus ciudadanos a abandonar Líbano. Y la Coordinadora Especial de Naciones Unidas para este país advirtió que la región está al borde de una catástrofe inminente. El gobierno libanés denunció un plan de destrucción por parte de Israel contra su país y llamó a la ONU y a los países influyentes a disuadir al gobierno. I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes.